Pero no, ya puede iniciar. Se continúa el tema. Muy bien, hermanos, nuevamente ruego disculpas porque falló la transmisión. Entonces ahora vamos a continuar con nuestra enseñanza. Ruego el favor a alguno de los hermanos que esté ahí en casita y pueda grabar la parte anterior, pueda guardarla, porque creo que aquí toda la movención se nos cortó y se nos dañó la transmisión. Oremos, hermanos, para que el Señor nos permita continuar y no haya más interrupciones, porque el tema es bien importante para la iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos permites continuar con esta transmisión. Son los problemas comunes de la tecnología y te suplicamos que permitas que podamos seguir conectados en el texto bíblico, meditando en la palabra de Dios. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muchas gracias a los hermanos por su fidelidad, por permanecer, por continuar en la transmisión. Bueno, mis hermanos, entonces estamos haciéndonos algunas preguntas acerca de la elección. ¿Cómo es que Cristo, cómo es que Dios puede elegir a unos y descartar a otros? Hemos visto quiénes son los elegidos, cómo llegaron a ser elegidos, cuándo fueron elegidos, y ahora estamos mirando para qué fueron escogidos. Y el planteamiento es el siguiente, hermanos. Aquí es el centro del asunto, porque esa pregunta que hace la gente, ¿cómo puede ser posible que Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación? Es una pregunta equivocada, es una pregunta mal formulada. La pregunta correcta es, ¿y para qué fueron escogidos? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios escoge a esas personas? Porque es que la gran mayoría de personas piensan que la elección de Dios es para salvación. No, el Señor no eligió para salvación. La palabra de Dios dice, vamos a ir nuevamente allí a Efesios capítulo 3, dice, Cristo nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. ¿Para qué nos eligió el Señor? ¿Para ser salvados? No, hermanos, la salvación es una parte del proceso que el Señor tiene con nosotros. Es una parte del proceso. Fuimos escogidos para ser adoptados hijos. La finalidad de la elección, la finalidad de la salvación, la finalidad de la santificación es ser hijos adoptados por Dios y conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué escogió el Señor? Para hacernos parte de la familia de Dios, hijos del Padre y esposa de Cristo. ¿Para qué nos escogió Dios? Para glorificar a Dios. Entonces el asunto no es simplemente que Dios da a uno salvación y se la niega a otros, no. Cuando Dios escoge a unas personas para ser sus hijos. Y Él sabe en su omnisciencia por qué los escoge, qué características tienen. Y les aseguro que ninguna característica hay en nosotros. Toda la característica está en Él, por el puro afecto de su voluntad, porque Él lo quiso. En amor nos predestinó para ser sus hijos, adoptivos, adoptados. La pregunta surge, ¿y cómo son esos elegidos de Dios? ¿Qué vio Dios en ellos? ¿Acaso son seres super especiales, gentes dotadas de grandes virtudes, dignos de esa elección, aprobados ética y moralmente?
Primera a los Corintios. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29, dice el Señor. Primera a los Corintios 1, 27 al 29, dice el Señor. Pero Dios escogió lo insensato del mundo. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Ninguna virtud, ninguna dignidad había en ningún elegido. Él escogió lo vil y despreciable. ¿De dónde lo escogió? Él escogió gente neutra. No, lo vil y despreciable son gentes pecadoras. Él no escogió dentro de gente inerte, gente neutra. No, Él escogió dentro de los pecadores. De antemano Él ya había visto que nosotros habíamos pecado. Se llenó de misericordia con nosotros y nos trajo a salvación por su perfecta voluntad. Las palabras de Jesús en esos versículos 21 y 22, 24 y 31 de Mateo capítulo 24 se conforman a toda la historia del reino de Dios. Se conforman a toda la escritura. Toda la Biblia nos habla de personas escogidas por Dios. La Biblia hace una estricta separación entre un pueblo que es escogido y un pueblo que es reprobado. Dios en su palabra establece una división entre los santos y los pecadores, entre los hijos y los enemigos de Dios. Es innegable esta doctrina y como creyentes debemos profundizar en este tema para estar seguros de quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos como cristianos. Romanos 8:29 nos dice, de 8:29 a 31, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 29 al 31, dice la palabra del Señor. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Amén. Es una obra plena del Señor. Él escoge, Él llama, Él predestina, Él transforma y Él glorifica. Ahora, el segundo aspecto, espero que con esto haya quedado un poquito claro. La verdad es una controversia ya bastante larguita y no la vamos a solucionar hoy, pero este texto nos da una luz y nos da una certeza de que Cristo el Señor ha elegido, de que Dios el Señor ha elegido, y esos elegidos están mencionados en los tiempos del fin. Y como si fuera una película, miremos, el protagonista es Cristo. El protagonista de este video que el Señor está mostrando de los tiempos del fin es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de todo el tiempo del fin. Pero ¿saben una cosa? Ese protagonista tiene un coprotagonista. Y es hermoso ser coprotagonistas en este texto. Ser coprotagonistas de la historia del Señor. Él nos hace sus coprotagonistas. Y Él habla de los elegidos. Pero también hay unos antagonistas. El mundo, los pecadores, los irredentos, los enemigos de Dios y enemigos de su iglesia. Y también hay un escenario, el mundo. Un mundo caído,
Un mundo cada vez más perverso, un mundo cada vez más afectado por el pecado y un mundo llamado a la destrucción. Los elegidos son los coprotagonistas de la historia del reino. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tan grande! Ahora, veamos el segundo aspecto de lo que nos habla el texto. Y es lo que Dios hará con estos elegidos en el tiempo del fin. La preservación de los elegidos. Capítulo 24, versículos 21 y 22 y 24. Dice, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se cortaran esos días, nadie sobreviviría. Nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos se acortarán. Y luego dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. El Señor nos revela su acción preservadora con sus escogidos en el tiempo del fin. Y vamos a ver varias características de cómo Él preserva a su pueblo escogido, a sus elegidos en el tiempo del fin. Y en primer lugar nos habla del tiempo cronológico, del tiempo medible. Dice que en los tiempos del fin habrá una gran tribulación como no la ha habido nunca en la tierra. Pero por causa de los elegidos, estos tiempos se acortarán. Es la gracia y la misericordia del Señor dando a los elegidos, preservando a los escogidos a través del tiempo, para que el tiempo no sea enemigo y desanime y destruya a los elegidos. Dios ha dado una medida de tiempo específica en la cual los elegidos podemos sufrir las tribulaciones. El Señor no nos va a poner más de lo que podamos resistir. Él ya ha determinado cuánto tiempo podemos resistir. Hermanos, estamos viviendo tiempos de prueba. COVID-19, tiempos de receso de la iglesia, tiempo de culto virtual, tiempo de que, bueno, quizás en estas 2 semanas que ya han pasado, todavía tenemos provisiones, algo de los ahorros ha quedado y quizás podamos hacer otro mercado y pagar otro arriendo. Pero ¿y si esto sigue económicamente, qué va a suceder? Las empresas de los hermanos se van a cerrar, la economía se va a agravar, la situación de la gente va a ser difícil, la situación de los cristianos va a ser difícil. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el Señor dice que Él ya ha conocido los tiempos y no alargará la tribulación más de lo que Él ha predestinado. ¿Por qué? Por causa de los elegidos. Y esto nos debe dar una gran confianza. Hermanos, estamos viviendo en el tiempo del Señor y Él sabe hasta dónde nos llevará. No podemos estar afanados. ¡Ay, qué gran temor! Porque se va a alargar el asunto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? De ninguna manera, hermanos. El Señor dice que por causa de los escogidos, Él ha acortado este tiempo. Ahora, este tiempo lo ha usado el Señor para que se complete el número de los escogidos. Este tiempo también, aparte de ser un tiempo corto, también va a ser un tiempo de gran avivamiento glorioso, de un tiempo de pleno de salvación. Un periodo corto, sí, pero un tiempo de la gloria de Dios. Un tiempo en que a nosotros se nos va a hacer corto, porque tenemos una tarea primordial: predicar el Evangelio del Señor. Y el Señor dice en su palabra que mientras nosotros prediquemos el Evangelio, Él va a estar con nosotros y nos va a apoyar. Amén. En segundo lugar, el Señor habla de la protección, de la guarda, de la preservación de los escogidos en los sufrimientos. El Señor guarda a sus escogidos del sufrimiento. Y no quiere decir que no vayamos a ser tocados por las circunstancias. No quiere decir que no vamos a participar de las guerras.
No, hermanos, si estamos viviendo en Colombia, un país que lleva en guerra casi 200 años, que la última guerra se está librando desde hace, no sé, 70 años o más, desde la violencia de los años 48 en adelante. Estamos participando de la guerra, pero el Señor nos está cuidando en la guerra. Pastor, pero muchos han muerto en la guerra. Sí, pero el Señor está cuidándonos en la guerra. Ahora, ¿que no sufriremos violencia? Claro que sufriremos violencia. El Señor atiende allí, en este texto, que la iglesia sufrirá violencia. Ha salido una falsa doctrina de que los hijos de Dios, los elegidos, somos los mimados de Dios y el mundo no nos toca. Y se ponen avisos en las ventanas que son ridículos, y perdóname la expresión, y si tú los has puesto, quítalo, porque esto no es la verdad. Dice: esta casa no la tocará la plaga. Esta casa está guardada, cubierta por la sangre de Cristo. No, la casa no está cubierta por la sangre de Cristo, hermanos. Eso fue en el Antiguo Testamento, la Pascua. La casa que está cubierta por la sangre de Cristo es el templo del Dios Altísimo. Somos nosotros. Y eso no quiere decir que no vayan a entrar enfermedades, que no vaya a entrar el virus. La palabra de Dios dice: no tentarás al Señor tu Dios. Guárdate en casa. No salgas de tu casa, porque afuera hay un virus terrible. Y la ley ha dicho: ustedes deben quedarse en casa. La ley nacional dice: quédense en casa. No tientes al Señor tu Dios, porque fuera de la casa hay virus que te puede contaminar. Pastor, pero a mí me toca salir porque es que yo soy bombero, porque yo soy médico, porque soy enfermera. Sal. Con una seguridad el Señor te está guardando. Pero con otra seguridad, la seguridad de que si te toca el virus, es providencia del Señor y Él se encargará de ti. Sea que no pases el virus, sea que seas enfermado por el virus, o sea que mueras por el virus. Es lo de menos. Dios cuidará de ti. Él te preservará. El Señor dice que Él perfeccionará la buena obra que ya comenzó en ti hasta el día de Jesucristo. No temas. Él hará su voluntad en ti. En tercer lugar, el Señor nos habla de que Él guardará a su pueblo en medio de las pruebas y las tentaciones. Y nos lo pone en el ejemplo de las pruebas y las tentaciones de los falsos profetas, de los falsos cristos, de los falsos maestros, de los falsos pastores y apóstoles, que hoy en día están predicando ese evangelio de la prosperidad, ese evangelio falso de sánate, y un evangelio completamente diferente al evangelio bíblico. Entonces, el Señor dice que Él cuidará a su iglesia, a sus escogidos. Entonces, ¿por qué vendrán falsos profetas y falsos cristos y falsos maestros si el Señor permite todo eso? Bueno, el Señor en medio de la prueba está tamizando a los que somos iglesia y a los que no son iglesia. Indudablemente los que no son iglesia buscan las señales del mundo y querrán salir corriendo detrás de los sanadores que en realidad no sanan. Detrás de los falsos que hablan un evangelio de prosperidad, pero que en realidad los únicos que prosperan económicamente son ellos. Pero ¿saben una cosa? Ellos también prosperan en su camino al infierno, porque están engañando al pueblo de Dios. Son engañadores. Y ya, como lo dice Judas, el apóstol, el hermano del Señor, dice: ellos ya estaban predestinados para el fin, para el castigo, para el juicio final. El Señor tamiza a su iglesia y Él guarda de que los elegidos no caigamos en el pecado, no quedemos absorbidos por el pecado. Sí, claro, vamos a tener caídas de pecado, pero no viviremos en el pecado, seremos librados del pecado. Él nos sacará victoriosos en medio de las pruebas y en medio de las tentaciones. Y finalmente, también
el Señor nos habla de que Él preserva su iglesia para el testimonio. Para el testimonio, el remanente que Él se ha reservado de sus escogidos en los tiempos del fin, será el pueblo que va a dar testimonio de Cristo para la conversión de los que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo, y que completará el número de los elegidos. Y cuando se complete el número de los elegidos, vendrá el fin. Es lo que dice la palabra. Hermanos, si no hubiera iglesia, si no existieran cristianos en los tiempos de la gran tribulación, ¿habrían salvados? ¿Se salvaría alguien? No, porque la salvación la trae la iglesia, los beneficiarios de la salvación. Los ángeles no pueden predicar el evangelio, porque ellos no han sido beneficiarios del evangelio. Los caídos no pueden predicar el evangelio porque no han sido beneficiarios del evangelio. Los judíos no pueden predicar el evangelio porque ellos rechazaron el evangelio. Entonces, ¿quién predica el evangelio para la salvación? La iglesia. Y si no hay iglesia, ¿cómo vendrán a ser salvos los que Dios eligió? Por eso la iglesia estará hasta el último día de la tierra. Porque somos los que llevamos el mensaje de salvación, porque hemos sido beneficiarios de la salvación. Finalmente, el texto nos enseña algo muy importante. El tercer punto que trataremos en esta mañana, que el Espíritu Santo nos enseña, es la esperanza de los elegidos. Versículo 31, Mateo 24:31. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Los elegidos hemos recibido de Dios una esperanza ciertísima y vivimos permanentemente en esa esperanza. Y finalmente no seremos defraudados. Los elegidos somos el pueblo de la esperanza. Los irredentos son el pueblo de la desazón. El pueblo de la incógnita. No saben quiénes son, de dónde vienen, ni para dónde van. Ellos no tienen esperanza. Porque la esperanza es un regalo de Dios que viene acompañando la salvación. Cuando el Espíritu Santo aplica a nosotros la salvación, inmediatamente produce en nosotros la esperanza gloriosa. Y no seremos defraudados. Les invito a que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5:5. El Señor dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. En cuanto el Señor nos da el Espíritu Santo obra la preciosa salvación, aplica la salvación que Cristo logró en la cruz en nuestras vidas. Pero inmediatamente Él produce la ciertísima esperanza gloriosa. La iglesia es el pueblo de esperanza. Y la esperanza se cumple porque esa esperanza se conforma a lo que Dios ha decretado. Los elegidos son el pueblo que van a conformar la familia de Dios en la eternidad, la esposa del Cordero y los hijos del Padre. Como dice Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El Señor es muy claro. Él va a preservar hasta el final de los tiempos, hasta la segunda venida, a los santos. Y esa debe ser nuestra esperanza. Y nosotros no podemos salirnos de allí. Porque si nos salimos de allí, quiere decir que estamos sin el Evangelio. Porque si el Evangelio no trae la esperanza de la resurrección,
entonces no es evangelio. Y seríamos los más desgraciados de todos los mortales, porque hemos confiado en algo que no se cumpliría. Pero el Señor dice que nuestra esperanza no nos va a avergonzar, que se van a cumplir una a una las promesas del Señor. Y por eso estamos aquí. Y como cristianos no perdemos nuestra esperanza, caminamos con los pies bien puestos en la tierra, pero puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, abiertos nuestros oídos a oír la final trompeta, la gran señal de que Cristo viene por nosotros. Y eso es un gran privilegio. El Señor Jesucristo ha prometido que anunciará su venida. Oh, hermanos, ¡cuán gloriosa esperanza! Hay un anuncio perfecto de la venida del Señor. Sonará la gran bocina y estaremos atentos. Y ante esa bocina tan estruendosa que el mundo no la puede resistir, porque sus oídos no están preparados para la trompeta de Dios. Entonces ellos saldrán huyendo, buscarán donde esconderse, pero no podrán. Porque ese sonido de la trompeta tocará todos los lugares del mundo. Su eco retumbará al norte, al sur, al oriente y al occidente, hasta los confines, hasta lo más profundo de las cuevas. Allí entrará el sonido de trompeta, y por más que se tapen los oídos, todo hombre lo escuchará y tendrá un gran temor. Pero qué esperanza gloriosa para los santos. Es el anuncio. Nosotros estamos preparados para esa final trompeta. ¿Saben por qué? Porque nosotros la hemos venido escuchando a través de la palabra de Dios. Esta es la trompeta de Dios, mis amados hermanos. Cuando venga la trompeta, nosotros sabremos que ha retornado el Señor, y nuestros oídos ya están acostumbrados a esa trompeta, y el sonido de esa trompeta no retumbará en nuestros oídos, porque ya ha retumbado a través de los tiempos, y el sonido de esa trompeta ya nos ha transformado a la imagen de Cristo, el varón perfecto, y entonces sabemos que nuestro Señor ha retornado para llevarnos con Él. Esa es la esperanza gloriosa del cristiano. Si tú eres cristiano, andas en esa esperanza. Y Cristo cumple su promesa. Cristo completa el número de sus escogidos. Y ese día que Él completa el número de sus escogidos, entonces Él bajará en gloria. Y dice que vendrá rodeado de ángeles. ¡Oh! ¡Qué esperanza tan maravillosa! No solamente oiremos, sino que veremos el cumplimiento de los tiempos, el cumplimiento de la promesa. La esperanza que hemos tenido. Por eso dice allá en Hebreos 12, puestos nuestros ojos en Jesús. ¿Cómo sabremos que es Jesús? Porque vendrán falsos cristos y dirán, yo soy el Cristo, y harán milagros y señales. No, nada de eso nos puede convencer, porque la señal es que Él vendrá en la gloria rodeado de los ángeles, y nosotros le veremos y diremos, ya llegó nuestro amado, ha venido el anhelado de las naciones, y correremos a su encuentro, amados hermanos. Cuán gloriosa esperanza para los escogidos. Solo los escogidos podemos oír la trompeta. Solo los escogidos podemos ver la gloria de Cristo viniendo rodeado de ángeles. Pero luego el Señor dice en el versículo 31, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos. Los cuatro vientos hablan de los 4 puntos cardinales de la tierra. O sea, esto es una forma de decir que reunirá a los elegidos de todos los lugares, en todos los tiempos. Esto es, la iglesia universal será reunida por Cristo. ¡Oh, qué gloriosa esperanza para los escogidos! Él vendrá y enviará sus ángeles, y sus ángeles los buscarán donde nosotros estemos, y ni uno solo se quedará. Y aunque la Inquisición, aunque los gobiernos malignos, el comunismo haya partido en 1000 pedazos a los santos creyentes, aunque Roma los haya quemado en la pira,
Y hayan quedado cenicitas, y luego las esparcieron al viento y se las llevaron al mar. De allí los ángeles del Señor nos sacarán y nos llevarán a la presencia del Señor. Y advierto esto porque vienen tiempos de tribulación, y dentro de esos tiempos de tribulación que nos guarda el Señor, como lo vimos en el anterior punto, habrán mártires. No sabemos si nosotros u otros, nuestros hijos, nuestras descendencias, nuestros discípulos, fungirán como mártires. Sí, y como mártires serán quemados, serán partidos y serán esparcidos por la tierra, pero los ángeles vendrán y reunirán a los santos de todos los lugares, de todos los confines de la tierra. Esto nos habla de la iglesia universal, pero también aquí dice, y es glorioso, porque la palabra del Señor dice: y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Cuando está hablando de un extremo al otro del cielo, nos está hablando de los hermanos que ya han partido, de los hermanos que están en la presencia del Señor. ¿Dónde están los santos que nos antecedieron? En el cielo, en la presencia del Señor. Pero ellos aún no han entrado al cielo eterno, aún no han recibido toda la plenitud de las promesas, porque les falta el número de los redimidos perfectamente. Al cuerpo de Cristo todavía le faltan algunos miembros. Y entonces, cuando el Señor complete el número de los elegidos, los ángeles reunirán de los elegidos que ya han partido y de los elegidos que están aquí en la tierra. A todos nos reunirá en un solo cuerpo la esposa de Cristo. Cuán gloriosa esperanza tenemos. Pero lo mejor, nos llevará a su gloriosa eternidad. Y este es el centro del asunto. Dios no eligió a unas personas para ser salvas. Dios no eligió a unas personas para que fueran aprobadas ética y moralmente, para que fueran santos. Dios no eligió a unas personas para sacarlas del infierno y llevarlas al cielo. Dios nos eligió para que estemos con Él. Y eso es lo más glorioso de la esperanza de los elegidos. El Señor nos eligió para que estemos con Él. Se trata de un asunto relacional, se trata de un asunto de comunión, se trata de un asunto del ser y no del hacer. Por eso, como hijos de Dios, creemos que al ser elegidos somos hijos de Dios, vivimos como hijos de Dios y buscamos la presencia de Dios. Es lo único que nos puede alimentar, es lo único que nos puede sostener, la presencia de Dios. Porque para eso fuimos elegidos, para eso fuimos llamados, para eso fuimos salvados, para eso fuimos santificados, para estar en la presencia del Señor. La gloriosa esperanza de los santos es que estaremos en la presencia del Señor. A Él sea la gloria en su iglesia. ¿A qué conclusión hemos de llegar, amados hermanos? Primero que todo, debemos concluir que Dios ha escogido, Cristo ha redimido y el Espíritu Santo ha sellado, ha preservado. Vemos que la elección es una acción plena del Dios Trino. Nada ha hecho el escogido, todo lo ha hecho el Dios Trino. Lo único que el escogido llegare a poner, si algo pone, es sus pecados que causaron la muerte de Cristo. Nada tenemos que poner, porque lo vil y despreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo segundo que podemos concluir es que los escogidos son llamados, transformados y esperamos. Tenemos esperanza. Y finalmente los elegidos seremos llevados a la presencia eterna con Cristo. Ahora, ¿cómo hemos de aplicar lo que hemos aprendido en esta mañana? La palabra de Dios siempre te debe llevar a un examen. Y conforme a toda la teología simple, porque
Bueno, no soy un gran teólogo, pero conforme a lo que el Señor en su gracia me ha dado, en una simple teología, debemos examinarnos. ¿Eres un escogido de Dios? Después de las evidencias bíblicas que hemos visto en esta mañana acerca de los elegidos en los tiempos del fin, ¿puedes considerarte un elegido de Dios? ¿Crees que has sido confirmado como un elegido de Dios? Si así lo eres, gloria sea al Señor, porque tú no has hecho nada, todo lo hizo Él. Y si todo lo hizo Él, entonces adórale. Porque ¿para qué nos escogió Dios? Para adorarle, para glorificarle. Si eres un escogido de Dios, dale gracias. Dale gracias porque fue Dios el que escogió y no tú el que escogiste a Dios. Por eso es tan falsa aquella teología que dice, escoge al Señor, elige por el Señor. No, ninguno puede elegir por el Señor si primero el Espíritu Santo no viniera y lo convenciere. Entonces agradécele, porque toda la obra es del Señor. Desde antes de la fundación del mundo te eligió. Desde antes de la fundación del mundo te dio y te llamó cuando fuera el tiempo. Y te salvó, y te transformó, y te santificó. Y en su debido tiempo nos llevará a su presencia. Esa es la esperanza. Entonces adórale. Y también agradécele. Pero sabes una cosa, no solamente debes adorarle y agradecerle, sino obedecerle, porque eso muestra que el Dios a quien sirves es un Dios soberano, es el Dios que manda y nosotros obedecemos. Pero no le obedezcas porque te toca, obedécele porque Él te amó y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Y en qué consiste la obediencia? En servirle, hermanos. Si tu Dios te ha salvado, adórale, agradécele, obedécele y sírvele. Es sencillo. De esta manera podrás certificar que eres un elegido. Amén. Siempre el Señor nos está hablando de esa certificación. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. En segundo lugar, ¿qué aplicación tiene este sermón? Si eres un elegido, entonces vive como elegido, como transformado y como esperanzado. Si tú eres elegido, vives como elegido. No vives como un no elegido. Si eres transformado, vives como santo, no como pecador. Y si eres elegido, vas a tener esperanza. Porque sabes una cosa, esto es un problema de muchos cristianos. Decimos ser elegidos, pero no tenemos esperanza. Vivimos desesperanzados y nos quejamos de este mundo. No, el Señor nos dice que somos elegidos y como elegidos debemos vivir en la esperanza. Y finalmente, si hoy por la palabra descubres que a pesar de que has asistido a la iglesia 20 años, a pesar de que has ido a muchas iglesias, a pesar de que has leído muchas veces la Biblia, descubres finalmente que aún no eres elegido. Hay una inquietud en tu corazón y dices, oh Señor, dices, hoy, oh Señor, no sé si sea un elegido. Hoy el Señor te dice, ven. Hoy el Señor te llama y te dice, ven. Porque hoy está delante de ti la oportunidad para que corras a Cristo. El hecho de que estés escuchando esta palabra de Dios es porque Él sí te escogió. Y al menos te escogió para que escuches la palabra de Dios. Pero de escuchar la palabra de Dios, dice la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tienes la bendición de recibir la salvación. Y si eres salvado es porque Dios te escogió. Porque la salvación es un paso de la elección soberana de Dios para ser hijos de Dios. Entonces hoy el Señor te llama y te dice, corre a Cristo, ven a Él para fe y arrepentimiento. A Dios el Señor sea la gloria en su iglesia por siempre, amén. A Jesucristo nuestro Redentor sea por siempre la gloria en su iglesia, amén.
y al Espíritu Consolador, enviado del Padre y del Hijo, y digno de honor y gloria como el Padre y el Hijo, sea toda la gloria y todo el honor en su iglesia por los siglos. Amén. A Dios el Padre Celestial, al Trino Dios, sea la gloria eternamente y para siempre en su iglesia. Amén y amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Dios, porque en esta mañana nos has permitido conocer tu santo propósito, tu buena voluntad, a través de esta enseñanza de los elegidos en los tiempos del fin. Señor, primero que todo queremos agradecerte porque hoy confirmas a tus elegidos y nos confirmas en la descripción de los elegidos, nos confirmas en la preservación de los elegidos, pero sobre todo nos confirmas en la esperanza de los elegidos. En este tiempo de tribulación es importante para tu pueblo reconocer, saber que somos elegidos, y te pedimos que tú nos sostengas con la diestra de tu justicia para nosotros poder permanecer y finalmente recibir de ti todas las bendiciones que fueron preparadas para los escogidos. Pero, amado Señor, en medio de esta tribulación te pedimos nos sostengas por tu Espíritu Santo y nos preserves sin temores, sin angustias, sino con la esperanza de la victoria venidera, con la esperanza de escuchar pronto la final trompeta, de verte viniendo en gloria, y el anhelo de ser recogido de los 4 puntos cardinales para venir a tu presencia y morar por siempre contigo. El anhelo eterno de nuestra vida, de nuestro corazón, el anhelo sincero de nuestro corazón es estar contigo para siempre en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar a través de este medio, llegando a sus casas para celebrar el culto al Señor. La palabra de Dios ha sido edificante para nuestras vidas. Ahora es tu deber ponerla por obra. Vive como un elegido y ten la esperanza de un elegido. Amén. Hermanos, en esta semana estaremos dando enseñanzas. En primer lugar, a las 9 de la mañana, en una enseñanza secuencial, vamos a meditar en la paternidad del cristiano. ¿Cómo es el modelo bíblico para los padres cristianos? Y estoy hablando para padres y madres. Si alguno quiere comenzar esta enseñanza, por favor, váyase a mi perfil y busque allí la enseñanza que ya di esta mañana para la iglesia Ríos de Agua Viva. Allí encontrarás toda la enseñanza correspondiente a la primera parte de ser padres. Pero toda esta semana, a las 9 de la mañana, estaremos estudiando acerca de la paternidad. Pero luego, a las 8 de la noche, hermanos amados, tendremos una serie de estudios bíblicos acerca de la Semana Santa, acerca del significado de la pasión, muerte, encarnación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Será un tiempo de edificación, hermanos. Será un tiempo en que el Señor va a discernir más en nosotros su palabra, la fe, la teología, las doctrinas de la gracia. Hermanos, espero que por este medio sigamos viéndonos. Y nuestro sincero deseo es que el Señor te siga sosteniendo en paz, en gozo y en justicia, que es el reino de Dios sobre tu vida. Que disfrutes de un excelente almuerzo, de reposo en la familia de Dios, y nos vemos mañana a las 9 de la noche. Perdón, a las 9 de la mañana y a las 8 de la noche. El Señor les bendiga, les guarde y haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. Un abrazo a la distancia. Amén y amén.